Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Qué gusto que me da saludarles nuevamente. Les habla Lemuel La Rosa. ¿Sabe usted que nosotros, integrantes del equipo de este programa, nos nutrimos en ánimo, en esperanza, en ganas de continuar? Nos nutrimos de la correspondencia que nos llega. Sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, así lo promete la misma palabra de Dios. Pero recibir una carta de nuestros oyentes, un correo electrónico, eso nos levanta el ánimo. Por ejemplo, escribió desde México, desde un pueblo del interior de México, escribió Gise Villahermosa, y dice: Dios le bendiga en gran manera, gracias por contestarme, lo estaré explorando en Internet. Somos un grupo de 10 personas que se reúnen en casas y queremos regirnos por la sana doctrina. Es por ello que nos interesa mucho no dejar de escuchar las profundidades que enseña el hermano Vernon McGee en este programa. Disculpe mi insistencia, pero la verdad nos aflige un poco no poder tener el material en nuestras manos. Este email, este correo electrónico, lo recibió Esteban Rodas, quien es nuestro director en Guatemala. Él trabaja en la emisora TGN, Radio Cultural, y es una emisora que tiene alcance internacional. Desde una zona de México se puede escuchar, así que escribieron allí. También le avisamos a la gente de México que tenemos una oficina en México, en la misma Ciudad de México. Nuestros amigos José y David son los que están a cargo allí en la Ciudad de México, en la oficina de Conducidos con Propósito. Mientras tanto, usted ya habrá recibido nuestros materiales y nuestras indicaciones. Qué frase linda esa de que queremos nutrirnos, regirnos por la sana doctrina. Por eso escuchamos este programa, dice este oyente de México que escribió a Guatemala. Gracias por este correo electrónico. Y ahora vamos a indicarles cuál es el pasaje bíblico que hoy nos va a ocupar el resto del tiempo en el programa. Gálatas, capítulo 6, versos 11 hasta el 18. Y de esta manera se dará cuenta que terminamos con el estudio de esta carta. Gálatas 6, 11 hasta el 18. Oremos. Gracias, Señor, que nos has permitido el estudio de este escrito del Nuevo Testamento de la Biblia. Ahora pedimos que nos bendigas al finalizar el estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos hoy en el 6º y último capítulo del libro de Gálatas, y nos hallamos leyendo los últimos versículos también de esta epístola. Estamos en la última de las divisiones mayores de la carta, que es la conclusión autografiada del apóstol Pablo.
Comienza en el versículo 11 y como vimos en nuestro programa anterior, encontramos allí la escritura del apóstol. Vimos la parte práctica sobre la santificación por el Espíritu, en la que pasamos algún tiempo. Luego vimos la parte importante sobre la vida del creyente. Esta parte de la vida del creyente tiene que ser activa en los lugares donde uno vive, en el hogar, en el mercado, en la escuela, en la oficina, en el taller. En todos los lugares públicos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, bueno, donde quiera que uno esté. En todos estos lugares, la palabra de Dios tiene que andar con uno mismo, amigo oyente, porque si no está andando así, esto no es bueno para poner en un lugar recluido como en un invernadero. Dios no tenía ninguna intención de que los suyos fuesen a vivir en un lugar apartado de todos los demás como ese, ya que ninguno de nosotros tenemos que crecer como si fuéramos plantas delicadas, como orquídeas de invernadero. Nosotros tenemos que codearnos, digamos, con el mundo alrededor nuestro. Es necesario darnos cuenta que cualquier cosa que uno siembre, eso es lo que cosechará. Si usted siembra para la carne, entonces eso es lo que va a cosechar. Si siembra para el Espíritu, y si uno es paciente, eso cosechará. Siempre resulta así y creemos que es importante que notemos eso. Creemos que fue Robert Louis Stevenson quien dijo, «Cada uno, tarde o temprano, se sienta en un banquete de circunstancias y consecuencias». Pues bien, todos nosotros nos vamos a sentar en aquel banquete que está cargado de consecuencias. Si hemos sembrado para la carne, será revelado, así como también si hemos sembrado para el Espíritu. Luego el apóstol Pablo llega al fin de esta epístola y dice en el versículo 11, «Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano». Como ya hemos explicado, Pablo no quiso decir que él había escrito una carta muy larga, porque ese no es el caso. La carta a los Gálatas tiene solamente 6 capítulos, mientras que si la comparamos con la epístola a los Romanos, por ejemplo, que prácticamente trata el mismo tema, esta tiene 16 capítulos. Así que podemos darnos cuenta que no se le puede llamar una carta larga. Lo que Pablo está diciendo aquí es referente al tamaño mismo de las letras que está usando, y eso tiene que ver con lo que dijo antes allá en el capítulo 4, cuando mencionó que ellos estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos y dárselos a él. Esto indica que Pablo tenía un problema con la vista, y de lo cual estamos seguros. Ahora luego, el apóstol dice en el versículo 12 de este capítulo 6 de su epístola a los Gálatas, «Todos los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo». Este es un tema de discusión de importancia para Pablo, y se refiere a andar contando cabezas, el que uno puede informar que ha obtenido tantas personas convertidas. Pablo dice que la razón por la cual los judaizantes quieren llevarles al legalismo y a la circuncisión es para ellos poder informar que han logrado que esa persona se convirtiera al judaísmo, y entonces permite que ellos luzcan bien ante ciertas personas. En realidad, uno nunca se crea problemas a sí mismo predicando el legalismo. Esto es algo que es agradable para la naturaleza del hombre, porque la ley es dada para limitarlo. Y muchos de nosotros pensamos, por cierto, que la otra persona debería ser limitada en lo que hace. Esa es la vieja naturaleza del otro hombre. En cierta oportunidad, un muchacho estaba manejando un automóvil a gran velocidad en una zona peligrosa de cierta ciudad, y un hombre que estaba por allí y lo vio, sugería que se hiciera arrestar a ese joven para que obedeciera la ley, que fuera colocado en la cárcel y otras cosas por el estilo. Este hombre es uno de esos que rechazan la gracia de Dios, un hombre que no es salvo, y ciertamente seguía el legalismo, como podemos apreciar. Cada uno de nosotros quiere que la otra persona obedezca la ley, y francamente a nosotros nos gusta una ley que sea fácil de obedecer. Es como cuando uno iba al colegio de niño y tomaba parte en las carreras de obstáculos. Uno comenzaba saltando vallas que tenían como 1 metro de altura, y cuando llegaba al 1,25 metros, entonces comenzaban los problemas y las dificultades. Así es que cuando practicaba, pues tenía que hacerlo siempre saltando 1,25 metros. Y cuando uno salta esas vallas a una temprana edad, pues eso es bastante alto. Sucedía que uno no quería practicar mucho de propia voluntad. Y esa es la forma en que la mayoría de la gente reacciona en cuanto al legalismo. Ellos quieren saltar las vallas, pero no quieren que éstas sean demasiado altas para ellos. A todos les gusta hacerlo de una manera fácil. El legalismo es muy popular. Lo que lo hace a uno impopular es predicar la gracia de Dios. Eso es lo que el corazón humano encuentra repulsivo. Es el tropiezo de la cruz. Y luego el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13,
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Lo interesante que hay que notar aquí es que aquellos que dicen que están viviendo por la ley, no lo están haciendo en realidad. Creemos que lo que ha hecho más hipócritas en la actualidad, más que cualquier otra cosa, es esta gente que dice que uno tiene que vivir obedeciendo el Sermón del Monte. Un pastor cuenta que uno de los ancianos de su iglesia, que era presidente de la Cámara de Comercio de una gran ciudad, le invitó en cierta ocasión a que fuera a hablar a ese lugar. El pastor asistió y llegó un poco temprano, y se puso a conversar con otro hombre que estaba sentado a la mesa de los que iban a disertar, y parecía que era un oficial de ese grupo. Y el pastor dice que nunca escuchó a un hombre maldecir tanto como maldecía ese hombre. Dice, yo he escuchado maldecir a muchas personas, algunos parecían expertos en hacerlo, pero este hombre parecía el campeón de todos ellos. Finalmente, en la conversación, el pastor nunca trató de decirle nada a este hombre. Pero este hombre le preguntó, bueno, ¿y cuál es su ángulo? Esa fue la forma que él utilizó para preguntar lo que el pastor hacía. El pastor le contestó, bueno, yo soy un predicador. Este hombre lo miró sorprendido y le dijo, usted es quien va a hablar hoy. El pastor le contestó que sí. Entonces este hombre comenzó a desandar el camino andado y dijo, bueno, yo quisiera que usted se enterara que nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí entre nosotros, y bueno, quiero que sepa que yo también soy un creyente. Ahora esto fue una sorpresa para el pastor, porque hasta ese momento no se había dado cuenta que él podía ser esa clase de persona por la forma en que hablaba. Luego el hombre continuó diciendo que era miembro de una iglesia muy rica en la ciudad, y que él era uno de los oficiales de esa iglesia. Era una persona muy prominente y le contó acerca de las cosas maravillosas que hacía y que eran por el estilo. Luego concluyó todo ese palabrerío diciendo, ¿sabe usted? El Sermón del Monte es mi religión. ¡Qué bien!, le dijo el pastor. Eso está muy bien, fantástico. Luego, cuando ya se dieron la mano, el pastor le preguntó, ¿y cómo le está resultando esa religión? Este hombre lo miró un poco sorprendido y dijo, ¿qué quiere usted decir con eso? Bueno, le dijo el pastor, usted dice que el Sermón del Monte es su religión, y yo quisiera saber cómo está haciendo usted para vivir por él. El hombre contestó, bueno, yo trato de vivir por el Sermón del Monte. El pastor le dijo enseguida, yo ya sé eso, pero eso no es todo lo que en realidad es el Sermón del Monte. Allí se presentan unas normas muy severas, y no tienen nada que ver con el tratar de hacer las cosas. O usted las hace o no las hace. Usted dice que esa es su religión, y yo estoy pensando que usted cumple con todo lo que dice. Ahora, dice el hombre, por lo menos trato de hacerlo. Entonces el pastor comenzó a apurarlo un poquito más y le dijo, ¿cumple usted con todo eso? Y él dice, bueno, creo que sí. Bien, le dice el pastor, permítame preguntarle algunas cosas para ver si lo hace. El Señor Jesucristo dijo que si usted se enojaba con su hermano, que era culpable de muerte. ¿Cómo le va a usted con eso? Bueno, dice el hombre, quizá tenga un poco de dificultad con eso, pero creo que puedo pasar bien. Muy bien, le dijo el pastor. Tengo aquí otras cosas y es algo que el Señor Jesús enfatizó. Él dice que si usted miraba a una mujer para codiciarla con los ojos, que usted era culpable de adulterio. ¿Qué puede decir en cuanto a eso? Dice el hombre, en eso sí que me va mal. Bueno, le dijo el pastor, eso es lo que yo pensaba, pero ¿no es acaso el Sermón del Monte su religión? Pero yo trato de hacerlo, dice el hombre. Y el pastor le dice, mire, usted no lo está cumpliendo. Y si yo fuera usted, cambiaría mi religión por algo que yo pueda hacer. ¿Se da usted cuenta de lo que era este hombre, amigo oyente? Él era un hipócrita. Él iba por todas partes diciendo que el Sermón del Monte era su religión, y estaba dejando de cumplir sus enseñanzas en cada oportunidad que tenía. Opinamos que allí también dice algo acerca de lo que el nombre de Dios es santo y que son bienaventurados los de puro corazón. Ya ve, amigo oyente, que este hombre no iba a llegar a ningún lado viviendo por el Sermón del Monte. Usted se da cuenta que él necesitaba la gracia de Dios. Y hay muchas personas que en la actualidad están en las iglesias y están viviendo de esa forma. Pablo menciona eso ahora y presenta una declaración magnífica aquí en el versículo 14 de este capítulo 6 de su epístola a los Gálatas. Escuche usted. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así es que entre Pablo y el mundo había una cruz. Esa es la posición en la cual todos los creyentes deberían estar en la actualidad. La cruz entre ellos y el mundo.
Eso puede hacer más para controlar su conducta que cualquier otra cosa. Y también usted no se jactará que está cumpliendo con el Sermón del Monte, o que usted pertenece a tal o cual iglesia, o que es un diácono, o un predicador, o que es el maestro de la escuela dominical, o lo que sea. Usted no se puede jactar de nada, simplemente se puede gloriar en la cruz de Cristo. Y esa es la posición que los creyentes deberían tener, no en una iglesia local, o en una organización, o en un individuo, sino en la cruz del Señor Jesucristo, quien es el que murió en esa cruz. Ahora Pablo dice en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo presenta ahora algo aquí que para nosotros es la segunda escritura que encontramos en este pasaje. La circuncisión era un tipo de escritura en el cuerpo. Era simplemente un distintivo que usted estaba bajo el pacto de Abraham y nunca tenía ningún valor. Es como el llevar un botón. Usted pertenece a cierta asociación o agrupación y lleva un escudo o distintivo y es algo que a veces pierde su sentido. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Esas cosas no tienen ningún valor, sino una nueva creación. Lo importante que tenemos que notar aquí es que Pablo está diciendo que el legalismo y el distintivo del legalismo no son nada, y es como si uno ni siquiera los tuviera. Pensamos que hay personas hoy que buscan jactarse del hecho de que ellos han sido grandes pecadores y pasan mucho tiempo contándole a uno acerca de lo pecadores que fueron. Pues bien, amigo oyente, el que usted haya sido circuncidado o que no lo haya sido no tiene ningún valor. Esas cosas son simplemente nada. Lo importante ¿es usted una nueva creación? Es decir, ¿ha entrado el Hijo de Dios en su vida y le ha hecho a usted una nueva creación en Cristo Jesús? Eso únicamente se produce a través de la fe en Cristo. Usted se da cuenta, amigo oyente, que Pablo nunca hubiera tenido ninguna dificultad con el legalismo en su día, si él hubiera querido competir en ese campo. Permítanos ilustrar esto. Supongamos que en el mercado, donde ya existen muchas clases de jabones, se presenta un nuevo jabón. Quizás lo deberíamos llamar limpio, porque eso es algo que la mayoría de los otros ha olvidado. Hablan mucho de lo bien que huele el jabón, de que lo hace sentir bien a una persona, pero nunca escuchamos a nadie decir que el jabón lo limpia bien a uno. Eso, creemos nosotros, es el propósito del jabón. Así es que usted y yo presentamos al mercado un nuevo jabón. Comenzamos a hacer publicidad para este producto y decimos que este es el único jabón que existe que lo puede limpiar a usted. Así es que usted debe comprar jabón limpio para llegar a ser limpio. Debemos decirle que esto nos crearía problemas inmediatamente si decimos que es el único jabón, porque hay muchos otros, y los productores comenzarían a poner el grito en el cielo. Pero eso es lo que Pablo está diciendo. Si Pablo hubiera dicho, bien, el judaísmo era bueno, pero el cristianismo es mejor, entonces él no hubiera tenido ninguna clase de problemas, porque eso es lo que los expertos en propaganda, en publicidad, dicen hoy. Son todos jabones diferentes, pero ellos dicen, nosotros tenemos el mejor, nosotros hacemos una mejor obra o una mejor labor que lo que pueden hacer los otros. Ahí está la competencia. Usted no puede arriesgarse a decir, el único jabón en el mercado es nuestro jabón, no hay ningún otro jabón, y este es el único que puede lavar bien. Si usted hace eso, entonces sí que va a crearse problemas, amigo oyente. Pero nos damos cuenta aquí que Pablo no dijo eso, que su jabón era un poco mejor que el judaísmo. Él dijo que el judaísmo era nada y que la circuncisión era nada. Que usted esté circuncidado o no lo esté, eso es nada. Y amigo oyente, eso es ponerlo bien claro, dejarlo bien claro. Él dice que la escritura del Espíritu Santo en su vida, dándole a usted una nueva naturaleza, eso es lo que vale. Llegamos luego a la tercera y última escritura en este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas, y la encontramos aquí en los versículos 16 y 17. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Queremos que usted se dé cuenta, amigo oyente, y que note esta palabra marcas. El apóstol Pablo está hablando de las marcas de su cuerpo. Si usted quería leer lo que la Escritura decía del apóstol Pablo, entonces lo podía ver con toda claridad. Dice él, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y la palabra utilizada aquí es stigmata, que quiere decir cicatrices.
y el Señor Jesús había escrito en el cuerpo de Pablo. Si usted quiere ver la escritura del Señor Jesús, usted aún puede mirar en el cuerpo de Pablo. Allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, dice Pablo, «¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos». Amigo oyente, ese hombre sí que tenía marcas en su cuerpo. El Señor había escrito en letras grandes en el cuerpo de Pablo. Ahora, la stigmata eran los sufrimientos de Jesús en su vida. Usted sabe que en el cuerpo del Señor Jesucristo había 5 heridas, y Pablo fue golpeado por todo el cuerpo. Esa era su stigmata. Esa palabra, digamos de paso, se utilizaba en los días de Pablo. Era usada cuando se escapaba un esclavo. Cuando era hallado y regresaba al lugar de donde había huido, era marcado en su frente. Pensamos que en la frente se ponían las iniciales CF, que quería decir Cava Forum, y también era utilizado por los soldados. Ellos no buscaban que alguien les pusiera algún tatuaje. Muchos de ellos formaban parte de regimientos famosos y tenían inscrito en sus frentes el nombre del comandante. Y luego había aquellas personas que eran devotas de diosas paganas, y había mucho de eso en los días de Pablo en Asia Menor, especialmente en el Imperio Romano. Ellos eran fanáticos y tenían eso inscrito en ellos. Entonces Pablo dice, «Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Pablo está diciendo, si ustedes quieren saber o conocer las cosas que les he escrito a ustedes de mi profunda emoción, y las cosas que he escrito con gran convicción, si ustedes quieren saber si yo creo en ellas, y si ellas son una realidad en mi vida, pueden leer mi cuerpo, miren mi cuerpo. Era igual que las marcas que se ponen en el ganado cuando son marcados por el dueño con su nombre o iniciales. Usted siempre podía saber quién era el dueño del ganado por la marca que llevaba. Amigo oyente, la circuncisión no le cuesta nada, es una señal para afuera. Pablo dice que eso es nada, y él había sido circuncidado, pero dice que él ahora trae en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. El Señor Jesús ha escrito sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Pensamos, amigo oyente, que Él se inclina hoy nuevamente y escribe, no ya sobre la arena en el templo, sino que Él escribe en la vida de aquellos que le pertenecen. Él coloca el hierro de marcar en nosotros, amigo oyente, en sus ovejas y sobre el corazón para la eternidad. Cuán importante es esto el día de hoy, y tan poco de esto se ve en las iglesias del presente. Aquellos que están dispuestos a llevar el reproche por amor de Jesucristo. Y eso es lo que respalda una fe viviente de la cual Él está hablando. Y luego Pablo pone punto final a esta epístola, dando la bendición aquí en el versículo 18, y dice, «Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén». Y esto es también lo que decimos nosotros al concluir así nuestro estudio de esta gran epístola a los Gálatas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del libro de los Salmos. Así que le invitamos a que nos acompañe. Al despedirnos, oramos que el estudio de esta epístola a los Gálatas haya sido de gran edificación en su vida de relación con Dios. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, y que Dios le bendiga abundantemente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.